Buenos días, este es un breve vídeo, espero mantenerlo breve, para presentar mi nuevo videocurso, Ellas empuñan la cámara, las mujeres en el cine español. Antes de hablarles un poco del curso, me presento, soy Jacqueline Cruz, soy doctora en Filología Hispánica, especializada en literatura y cine de autoría femenina, de hecho cada vez más enfocada en el cine que en la literatura. Durante 20 años fui profesora de literatura hispánica en universidades o instituciones universitarias estadounidenses y también impartí cursos de cine. Primero en la Complutense entre 2006 y 2011 impartí un curso anual titulado Género, Cine y Sociedad. Luego, posteriormente, hice dos ciclos, no eran propiamente un curso reglado, pero dos ciclos de cine en la sede de la Universidad de Alicante en 2022 y 2023. Y también impartí dos cursos online, uno en 2022 y otro este año, en febrero de 2025, titulados ya Ellas empuñan la cámara. Y ahora me he lanzado a hacer este, digamos, que sigue más o menos la estructura de los cursos online, solo que sin la gratificación de tener un público presente con el que poder debatir y con el que poder intercambiar. Pero esa es un poco la idea. En cada una de estas sesiones analizaré a fondo una película de autoría femenina, una película española, se entiende, en general, aunque he intentado ser breve, están en torno a una hora de duración, ¿no? Y es un análisis, como digo, en profundidad. Voy a dar por hecho que han visto las películas, conviene haberlas visto, si no las han visto, pues igual pueden hacerse una idea a lo largo de todo el análisis y la explicación, pero no voy de hecho ya son demasiado largos como para ponerme a contar la película o a resumir la trama. Y luego irán ilustrados con un PowerPoint donde, bueno, aparte de incluir pues la filmografía de la cineasta en cuestión, una bibliografía selecta, ya sea de títulos que menciono o cito durante la exposición, u otras donde hay artículos de crítica en abierto o entrevistas a la cineasta en abierto, también las indico. Y aparte, en ciertos casos donde hay una temática, digamos, que pertenece a un subgénero determinado, pues hago una exposición de los antecedentes de otras películas sobre la misma temática para ubicarlas, ¿no? Creo, bueno, sobra decir que esto es un análisis desde una perspectiva feminista y también en mi caso sociopolítica, ¿no? El curso no es de tipo cronológico. Bueno, parte de la bibliografía, la filmografía, los antecedentes también está ilustrado con muchos fotogramas. Cuando hacía el curso privado, sí ponía algunos breves clips, pero a la hora de colgar esto públicamente, el colocar varios clips puede infringir derechos de autoría y por tanto los clips los tengo por separado, porque son muy breves, no infringen derechos, en mi canal y habrá el enlace en la descripción de cada sesión. No es un curso de tipo cronológico, o sea, no va en ningún orden, sino simplemente son películas que a mí me interesan. Y en este primer caso, las tres que he colgado, que van a aparecer ya directamente, son tres películas de las que comenté en mi curso de febrero, que giran en torno al tema de la otredad, así muy en general, porque es las que tengo frescas y tenía como más preparadas. Luego tendrá una periodicidad que aún no he determinado, me gustaría hacer en torno a una al mes, pero bueno, eso se irá viendo progresivamente. No quiero extenderme mucho porque, como digo, soy demasiado verborreica, intento recortar en las sesiones, pero no siempre lo consigo y tampoco quiero que me estén viendo la cara todo el tiempo. Creo que es importante todavía hacer cursos enfocados en mujeres artistas, ya sea cine, literatura, pintura, lo que sea,
que hay quien tiene ciertas reticencias porque parece que es una especie de guetoización, como si el trabajo que hacen los hombres fuese universal y las mujeres, lo que hacen las mujeres fuese una especie de subgénero. Y por supuesto no es el caso en absoluto, pero todavía es preciso hacer, en el caso concreto del cine, hacer cursos, hacer ciclos, hacer festivales dedicados al cine de autoría femenina porque todavía la paridad está muy lejos de alcanzarse. Según los estudios de CIMA, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, que ha tenido muchísimo impacto en aumentar la presencia de las mujeres en el audiovisual. Este último año, cerca del 28% de las películas realizadas en España fueron de autoría femenina, dirigidas por una mujer, ¿no? Que todavía está muy lejos de la paridad, somos el 52% de la población y en las escuelas de cine las mujeres representan aproximadamente el 50% y sin embargo solo las películas que llegan son un 28% del total. Las mujeres tienen más dificultades para acceder, para recibir financiación, luego cuando la consiguen tienen menor distribución, con lo cual tienen menos repercusión, menos taquilla, menos críticas y peores críticas, menos premios. Entonces, por eso es necesario todavía insistir sobre esto. Voy a decir, aprovecho para decir que no existe tal cosa como un cine femenino, no es una cosa monolítica, no hay un estilo femenino, hay tantos estilos como mujeres cineastas, no hay tampoco eso que hay quienes llaman, ¿no? Según la estereotípica división de roles, esa cosa etérea que se llama sensibilidad femenina, no. Pero sí hay rasgos diferenciales en el cine dirigido por mujeres frente al cine dirigido por hombres. Y básicamente lo que tienen en común, lo más básico, es que rompen con lo que se ha llamado en teoría feminista el male gaze, la mirada masculina, que lamentablemente esta sí suele ser monolítica, y que es el hecho de que las mujeres aparecen sexualizadas, fragmentadas, con poco protagonismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando las mujeres hacen cine, rompen con esta mirada. No tienen una única mirada, yo prefiero hablar de miradas femeninas sobre determinado tema, pero sí rompen con la mirada masculina. Y luego también hay un interés en distintas temáticas. Precisamente porque son temáticas que los hombres no abordaban en su cine cuando era el único cine al que se tenía acceso. No voy a, digamos, hablar de estos rasgos diferenciales así en plan clase magistral, sino que irán surgiendo conforme vaya analizando las películas, del mismo modo que, aunque uno de los objetivos de estos cursos es enseñar a donde puedo a ver cine, a interpretar cine, cómo influyen aspectos como iluminación, encuadres, puntos de vista, cámara subjetiva u objetiva, etcétera, etcétera. Tampoco va a ser algo en plan magistral, sino que irá surgiendo conforme se desarrolle. Y lo que sí quiero compartir antes de dejar esto es una breve bibliofilmografía, vale, que no quiero repetir en todas las demás sesiones, ¿no? Que creo que es interesante poder leer, ver esto antes de o progresivamente según vayan visionando las sesiones. El primero es un estudio, bueno, figura bajo lo que está en abierto, que es el informe recogido que se encuentra en abierto, figura bajo el nombre de Fátima Ranz, que fue la coordinadora de un estudio de las mujeres en el cine español entre los años 2000 y 2006, pero el estudio fue realizado por Pilar Aguilar y está también en un libro, también coordinado por Fátima Arranz, titulado Cine y Género en España, que se publicó en 2010. Y aquí lo que hacen es un análisis cualitativo, bueno, cuantitativo cualitativo de las diferencias entre el cine masculino y femenino en esos 6 años, ¿no? El porcentaje de películas de
dirigidas por hombres y por mujeres, según con el protagonismo femenino o masculino, cuáles los porcentajes de uno y otro en el que aparecen, pues no sé, relaciones madre-hija, relaciones padre-hijo, en cuántas aparecen violencias y ya, y si es denunciada o banalizada o frivolizada. Entonces es realmente muy interesante para ver estos rasgos diferenciales. No se ha vuelto a hacer un estudio similar, se está pensando en realizarlo, pero yo me atrevo a decir que posiblemente no hayan cambiado tanto las cosas. Es posible que ahora haya más protagonismo femenino en el cine masculino y que ya no sea tan borde o tan obvia, tan flagrante la exaltación de la violencia contra las mujeres. Pero un poco lo digo cogido con pinzas. Luego he incluido un artículo mío, no por darme pistos, sino porque creo que es importante, porque es lo que yo opino y pueden ver aquí mis puntos de vista. Un artículo de 2008, Las mujeres en el ojo de la Cámara de Cine, donde hablo un poco de todos los mecanismos de exclusión de las mujeres del ámbito artístico en general y del cine en particular, y luego una visión panorámica de las mujeres pioneras en el cine español. El artículo está desactualizado porque cada vez se encuentran más películas, se desentierran más películas donde han participado o que han dirigido mujeres. Y de hecho, lo que yo señalaba como primera película dirigida por una mujer, que era una película de 1921 de Elena Cortesina, desde entonces se sabe ya que la primera película fue dirigida por Elena Jordi en 2018 con el título de Thais. Y luego, pues bueno, pongo un poco la situación a 2008, que en eso han cambiado bastante las cifras, cuando eso solo el 7% de las películas dirigidas en España lo eran de autoría femenina. Pero bueno, creo que es interesante para que sepan cuál es mi acercamiento a esto. Y creo que también es un buen resumen, valga la inmodestia. Y luego un artículo de Laura Mulvey, Placer visual y cine narrativo, que es de 1975 y es como un clásico en la teoría fílmica feminista. Es un artículo un poco indigesto porque es muy psicoanalítico, pero nos habla de ese male gaze, esa mirada masculina, y de cómo el cine está pensado para el placer visual o escopofílico, lo llaman en términos psicoanalíticos, de los espectadores masculinos, ¿no? Se entiende que heterosexuales, y cómo todo confluye en eso. Pero bueno, aunque recomiendo leer el artículo que está en abierto, creo que un modo más fácil de entender todo esto es ver el magnífico, impresionante documental de Nina Menkes de 2022, Brainwashed, Sex, Camera, Power, ¿no? Lavado de cerebro, sexo, cámara, poder, donde nos muestra infinidad de clips de películas de todas las épocas y nos muestra cómo el cine contribuye a objetificar, a sexualizar, cómo fragmentan las mujeres, cómo los encuadres y la iluminación contribuyen a quitarle importancia a las mujeres. Y de hecho, una de las entrevistadas es la propia Laura Mulvey. O sea que en lugar de o junto con eso, recomiendo este documental que es realmente fabuloso. Está esto nunca se puede prever porque las plataformas cambian mucho. Está en RTV Play y creo que todavía está también en Filming. Así que bueno, esto es como una especie de bibliofilmografía para empezar. Y nada, y ahora simplemente las invito a empezar a ver las sesiones posteriores. Nada, buenos días y muchas gracias por su atención. Chao.